¿Cuáles pueden ser las consecuencias del cambio climático en la región del Maule? ¿Afectará de una u otra manera el fenómeno del Niño? ¿Tendremos un año más seco o más húmedo? Esas son algunas de las inquietudes que resolveremos a continuación con nuestro invitado Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca. Bienvenidos, esto es Agenda Región. Gracias por acompañarnos a través de las pantallas de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule y por supuesto nuestro invitado, el agroclimatólogo Patricio González. Bienvenido a Agenda Región, profesor, ¿cómo está usted? Gracias por la invitación a Agenda Región para discutir temas relevantes del quehacer climático de nuestra región. Conversemos con una inquietud que es cotidiana, muchas personas se la formulan habitualmente. ¿Qué es el fenómeno del Niño? Bueno, el fenómeno del Niño es un calentamiento que sufre el Océano Pacífico en la zona ecuatorial, que son aguas que vienen desde Indonesia, cálidas, y que se desplazan hacia las costas de Sudamérica cada 3 años, cada 5 años, y esa llegada de esas aguas cálidas normalmente trae un cambio en la estructura pluviométrica de la zona central de Chile, que genera alta pluviometría, sobre todo en los meses de otoño e invierno, y normalmente llueve un 50, un 60, un 70% más de lo normal. Y eso normalmente ocurre durante un año. El fenómeno normalmente afecta desde mayo hasta agosto, eventualmente también afecta la primavera. ¿Y cuáles son las características particulares de este año que está siendo afectado por el fenómeno del Niño? ¿Seguirá siendo un año seco, un año más húmedo? Este año ha sido bien irregular el fenómeno del Niño. El último que tuvimos fue el año 2006, por lo cual ha habido casi 5 años, 6 años de retraso en la aparición de este nuevo evento. Pero este nuevo evento tiene una característica bastante especial porque empezó con un calentamiento del Océano Pacífico. Los modelos proyectaban que las costas sudamericanas iban a tener esta alza térmica, que normalmente sube de 20 a 22 grados, 23 grados, pero aún la parte atmosférica, que es el acoplamiento que tiene el océano y el que finalmente afecta el clima, aún no se produce. O sea, ha habido un calentamiento del Océano Pacífico, pero la atmósfera todavía no responde a este calentamiento, por lo cual el fenómeno del Niño todavía está en una fase de transición, como se llama, y por lo cual, de alguna manera, directa o indirectamente, la última pluviometría que tuvimos en el mes de mayo y junio, que fue bastante alta en algunos días, se atribuye de alguna manera a esta primera fase. Pero la parte atmosférica se espera que durante el mes de julio pueda reaccionar, pero normalmente todo esto debe ocurrir normalmente en diciembre de un año, para que los dos se acoplen entre enero, febrero, marzo y afectar el invierno de un año. Pero este evento empezó muy tarde, empezó en mayo el calentamiento del Océano Pacífico y aún en julio todavía la parte atmosférica no reacciona, por lo cual ha sido bastante atípico y ya la alta pluviometría, los altos porcentajes de superávit de un 50% que tuvo Talca, en este momento hemos bajado no más allá del 15% porque ha dejado de llover. Y obviamente hay dudas respecto a la intensidad de este evento. Realmente se tiene dudas si va a poder romper con el ciclo de sequía de los últimos 5 años. Ahora, el otro fenómeno que podría ocurrir es que el evento se trasladara a la primavera y lloviera mucho en septiembre y octubre, por lo cual es fatal para los agricultores, porque obviamente lluvia y calor trae una serie de enfermedades fungosas a la viña y a los frutales, pero ha sido muy atípico este evento actual que todavía no rompe con el ciclo de sequía. Hasta ahora y en comparación a años anteriores, ¿cuál es la condición respecto de la cantidad de agua caída, de lluvias en nuestra región del Maule? ¿Hay superávit? ¿Se mantiene el déficit? En la actualidad, en promedio, tenemos un superávit cercano al 25%. Llegamos a tener hasta un 50% superávit, pero al frenarse las lluvias, en la actualidad tenemos alrededor de un 25-30% de superávit, lo que es poco para un invierno, porque por lo menos hasta el 15 de julio
no se ven precipitaciones importantes para la región, salvo el día miércoles, miércoles 2 de julio, va a haber algo de precipitaciones, pero durante los primeros 15 días de julio no se ven lluvias importantes, más bien se ve frío, mucha helada, temperatura bajo cero, pero no se ven precipitaciones de importancia, lo cual es preocupante porque el invierno ya se está terminando y obviamente los embalses también están bastante bajos. Apelando a su experiencia en temas climatológicos, profesor González, ¿podemos comenzar a olvidarnos de esas lluvias de antaño que eran copiosas y muy abundantes hace 20 o 30 años ante el ingreso de nuevos factores climáticos que han sido supeditados a los cambios climáticos propiamente tales que están afectando el planeta en su conjunto? Bueno, el cambio climático que empezó en la década de los años 90, en el caso de Chile central, con sus efectos, ha hecho un cambio sustantivo en dos aspectos, que es las temperaturas máximas y la pluviometría. Por ejemplo, bueno, el CITRA de la Universidad de Talca tiene un banco de datos pluviométricos desde el año 1869 hasta la fecha, de pluviometría mensual y anual, y entre los años 1900, por ejemplo, y 1960 aproximadamente, el promedio de lluvia en Talca era de 700 milímetros. Después bajó hasta los años 90, bajó a 676 y ahora, digamos, tomando en cuenta el trienio que se va a desarrollar entre el año 90 y el año 2020, está bajando a 590. Es decir, ha habido una pérdida pluviométrica en Talca y en la región en general de unos 120 milímetros. Y eso también es preocupante porque eso también afecta a la nieve, por lo cual debemos ya empezar a pensar en un régimen pluviométrico con unos 150 milímetros menos para la región del Maule de aquí al 2020, lo cual obviamente va a traer ciertas complicaciones a la parte agrícola. En la actualidad, ¿cuál es la situación de los diferentes embalses dada la cantidad de nieve caída en la alta cordillera? Bueno, la laguna del Maule, la última vez que estuvo llena, con 1.440 millones de metros cúbicos, fue el año 2005. De ahí en adelante, y dado a los sucesivos años de sequía, la laguna del Maule llegó a tener un déficit cercano al 86-87%. En la actualidad, con las lluvias y un poco el aporte de nieve, sobre todo de nieve que cae en la laguna, ese déficit ha bajado cercano al 82%, pero todavía es muy alto para lo que queda del periodo de nieve, que normalmente es julio y agosto. En agosto, normalmente la Dirección de Agua lanza obviamente cuál va a ser la situación para el riego para la próxima temporada, 2014-2015, por lo cual prácticamente la laguna del Maule va a bajar muy poco este invierno su déficit respecto a estar lleno como lo estuvo hace 6 años atrás. Es decir, que no se asegura una recuperación de la laguna del Maule, como asimismo también otras importantes cuencas y afluentes de la región. No se asegura porque lamentablemente los últimos 5 años, en que el promedio de déficit en la región estuvo en torno al 30-40%, no ha hecho obviamente una recuperación pluviométrica. Un año, y este año, como hemos dicho al inicio, de un evento El Niño que todavía aún no se desarrolla muy bien y prácticamente va a ser muy débil, no va a ser suficiente como para superar 5 años de déficit. Y normalmente después de un evento El Niño, que dura un año, es esperable que la temperatura del mar se enfríe mucho y aparezca el evento de la Niña, que es el efecto contrario, lo que hace bajar la pluviometría. A lo mejor el 2015 o 2016 necesariamente va a haber un evento de la Niña, una nueva sequía que pueda durar 2 años. Entonces el problema para la región ya se está volviendo crónico y no podemos estar supeditados a un evento El Niño esporádico para suplir esta pluviometría, porque aún el evento El Niño está siendo muy débil. En la década del 80 tuvimos evento El Niño 82, 84, 86 y 87. En la década del 2000 solamente tuvimos el 2002 y el 2006. Entonces también se ha vuelto más esporádico este evento y están al revés ocurriendo sequías que duran muchos años. Profesor, ¿cuáles son las proyecciones en términos meteorológicos para lo que queda de esta temporada de invierno y el acercamiento de la primavera, por cierto? Lo más probable es que
julio sea un mes relativamente normal en pluviometría y agosto a lo mejor también traiga algo de pluviometría cercano a lo normal, pero no con grandes lluvias. Lo que sí nosotros estamos viendo en el CITRA de la Universidad de Talca es que es probable que llueva en primavera, en septiembre y en octubre. Lluvias que pueden ser muy intensas, que acompañadas de calor, porque las máximas que han subido en torno a un 20% más que lo normal, las temperaturas máximas diarias, pueda ocasionar algunos problemas a la agricultura de aparecimiento de elementos fungicidas que puedan dañar la producción. Entonces ahí hay que tener un cuidado de que este evento del Niño pueda generar esta pluviometría, pero en ningún caso este año va a ser un año excesivo en precipitaciones. Un evento El Niño, por ejemplo, con toda su magnitud, en Talca llovían 1500 milímetros, pero los actuales eventos El Niño normalmente hacen llover 700 milímetros, 800 milímetros, entonces tampoco debemos esperar este año que sea excesivamente lluvioso. Seguramente van a haber lluvias durante 1 o 2 días muy intensas y después van a haber una semana de mucho frío para volver otra vez con lluvia 2 o 3 días muy intensas. Esa va a ser la característica de aquí a la primavera. Estamos conversando con Patricio González Colville, quien es profesor de agroclimatología de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Talca y agroclimatólogo del CITRA, de esta Casa de Estudios Superiores, conociendo el grado de impacto que tendrá en nuestra región del Maule y en el Valle Central el fenómeno del Niño en esta temporada de invierno 2014. Hacemos una breve pausa y ya continuamos con más Agenda Región por la pantalla de Campus TV. De regreso con más Agenda Región a través de las pantallas de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule, en compañía de nuestro invitado Patricio González Colville, quien es profesor de agroclimatología de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Talca y agroclimatólogo del Centro de Investigación y Transferencia sobre Riego y Agroclimatología de la Universidad de Talca. Profesor González, bueno, a su juicio, ¿cuáles podrían ser las modificaciones más tangibles en materia del clima de la región del Maule, una zona que es caracterizada por sus condiciones agrícolas y forestales como consecuencia de las modificaciones del cambio climático imperante en todo el universo? Bueno, la región del Maule a partir de los años 90 ha tenido el cambio climático, que ya llevamos casi 20 años, y ha sido 2 elementos fundamentales. Uno, que las máximas sobre 30 grados han aumentado en más de un 25%. En la década de los años 60, 70 teníamos 60, 50, 60 días con temperaturas sobre 30 grados, actualmente estamos teniendo 90.
y que la lluvia, como hemos dicho, ha ido cayendo sustancialmente. Quizás lleguemos a tener 590, 550 milímetros como promedio, de los 700 que tuvimos alguna vez. Y lo que queda ahora, a partir de toda la investigación que ha hecho la Universidad de Talca y que la ha dado a conocer por la prensa, informando de esta situación, de estas investigaciones, queda la parte política de la toma de decisiones frente a lo que se puede hacer frente al cambio climático. Yo creo que una de las o de los objetivos que debe tener una región que se nutre de la agricultura y de la parte forestal, que genera mucho empleo, es ver qué medidas de mitigación se pueden hacer, no a futuro, sino que de aquí al 2020, porque ya llevamos casi 20 años en el cambio climático. Y yo creo que una de las iniciativas es generar un consejo de cambio climático en la región en que estén involucradas todas las partes que están de alguna manera relacionadas con el clima, ¿no es cierto?, la parte política, investigación, la tecnología, emergencia, economía, etcétera, y que ese consejo de cambio climático genere las estrategias de mediano y largo plazo para mitigar el efecto del cambio climático. Obviamente es la única manera de poder reaccionar frente a un tema que se ha venido desarrollando en los últimos 20 años sin haber tomado ninguna medida frente al tema, más allá que medidas esporádicas de llevar a la gente camino al aljibe, suplir con agua al secano, pero no se puede estar eternamente en ese planteamiento. Y yo creo que aquí se requiere una política de Estado frente al cambio climático que Chile no la ha tenido. Y una política regional también frente al cambio climático, porque la región del Maule, de acuerdo a los estudios que nosotros hemos hecho, es una de las regiones que más va a ser afectada por la caída pluviométrica y por el calor. Todas las zonas mediterráneas, sexta, séptima región en nuestro caso, van a ser las más afectadas y las primeras afectadas. Y de hecho ya lo hemos estado teniendo. Entonces, no tener una política, por ejemplo, de cuidado del agua en cuanto a retener el agua que se pierde en invierno, no tener una política, por ejemplo, qué capacidad deberán tener los embalses futuros, porque vamos a tener que tener embalses menores, porque si no nos los vamos a llenar, si tenemos embalses como en la Ancoa, por ejemplo, que todavía no se llena, y si no tenemos una política agraria en cuanto a qué cultivos se puedan hacer, aquellos que tengan mejor exigencia de agua, y también la investigación biotecnológica para hacer más resistentes los cultivos a la sequía. Es decir, hay toda una actividad científico, técnica y política que la región del Maule debería haber hecho el año 90, pero que no la ha hecho y normalmente, de acuerdo a lo que ha ocurrido en otros países, normalmente el cambio climático genera un daño, pero ese cambio climático, normalmente ese daño se duplica cuando las políticas son tarde frente al cambio climático. O sea, mejor el cambio climático no es tan dañoso como lo pudiera hacer no tomar decisiones sobre él, lo que de alguna manera multiplica o triplica el daño frente al tema, por lo cual ahí hay una tarea pendiente en la región por hacerla. ¿Sugiere usted que el reencauzamiento del agua de los diferentes afluentes de la región del Maule podría ser una medida de mitigación por de pronto inmediata para evitar consecuencias posteriores? Por ejemplo, una de las medidas que se puede hacer es, normalmente entre mayo y agosto, el río Maule se lleva todo el agua que los afluentes desembocan en él y van a dar al mar y se pierde. Entonces, una de las estrategias es obviamente entubar esa agua ahí a la altura del puente Banco Arena, cuando el agua todavía no es salada, entubar esa agua y devolverla nuevamente al Valle Central para ser reutilizada por los distintos aspectos agrarios, económicos, de agua potable, incluso para el secano se podría utilizar para hacer pequeños entranques y alimentarlo durante todo el verano. Esa agua se pierde en gran cantidad y yo creo que reentubarla y hacer un entubamiento hacia el Valle Central, que no son más allá de 80 kilómetros, sería una medida de ingeniería bastante osada, pero útil para volver a ocupar esas aguas que el Maule se lleva de todos los afluentes que él tiene. Eso yo creo que debería plantearse para hacer que de aquí al 2020 tengamos un respaldo hídrico que actualmente no lo tenemos. Actualmente solamente tenemos los tranques, algunos embalses que datan de los años 40, 50, la laguna del Maule, que es tan grande que todavía no se llena y que seguramente no se va a llenar en los próximos años. Entonces no podemos tener políticas sectoriales frente al tema del cambio climático, y podemos tener muchos camiones de aljibe repartiendo agua, porque eso es una medida de parche que
que no se ha hecho y que la región del Maule ha gastado mucho dinero en bombardear nubes, por ejemplo, que es una cosa inefectiva para la región, como se hizo en el 2011, 2012, y pensar en mayor, pensar en una reingeniería hídrica para retener estas aguas que el Maule se lleva en invierno. ¿Esta reingeniería hídrica que usted plantea es de un costo muy elevado? ¿Existen antecedentes similares de proyectos de condiciones muy parecidas que se hayan registrado en otros puntos de América o del mundo? No, no es tan alto comparando con el beneficio que va a tener, ¿no? Hay un proyecto, había un proyecto presentado al Ministerio de Obras Públicas hace unos cuantos años atrás de tomar el agua que el Maule y el Biobío arrojaban al mar y llevársela al Norte Chico. Hay un proyecto bastante avanzado en ese aspecto de llevarse el agua del Maule y del Biobío, ¿no es cierto?, a Coquimbo, a La Serena, que eran sectores que ya tienen una sequía bastante endémica, y eso estaba bastante avanzado. Era una tubería que iba a ir por la costa, 200, no sé, 300, 400, 500 kilómetros, y eso era un proyecto que estaba bastante avanzado, incluso el financiamiento no era tan alto. Entonces, si se va a gastar ingentes cantidades a futuro, a lo mejor en ese proyecto, no es lo mismo, sale más barato recorrer 80 kilómetros hacia el interior del Valle Central y traer esa agua, ¿no? Cualquier inversión que se haga en retener el recurso hídrico va a ser bien invertida y a la larga va a tener una retribución en la región, aun cuando salga, digamos, elevado el costo a lo mejor, no sé, el 2020 o el 2030 o el 2040, cuando la región del Maule llegue a tener 500 milímetros de pluviometría, el costo que eso va a significar en empleo, en embalses que no se llenan o en la parte del secano, que mucha gente va a tener que abandonar el secano por falta de agua, va a ser mayor. Entonces yo creo que hay que pensar como país desarrollado y hacer reingeniería como la ha hecho Estados Unidos, Israel, Francia, ¿no es cierto?, que de alguna manera se han adelantado al cambio climático con medidas de ingeniería parecidas. De existir una política a nivel regional o nacional respecto del recurso hídrico, ¿qué otros factores deberían ser considerados? Bueno, hay varios factores que hay que ser considerados, por ejemplo, la tecnificación del riego en todas sus áreas, abandonar los sistemas de riego por surco y por tentillo, que normalmente se aprovecha el 30% del agua y se pierde el 70%, generar una política de reeducación de los agricultores para que usen, a veces usando mangas plásticas. Nosotros hicimos un proyecto en Yerbas Buenas en que demostramos que utilizando mangas plásticas, llevar el agua a través de una tubería de plástico y conectar mangueras y después obviamente sellarla y regar en el momento oportuno y después volver a tener el agua, han sido bastante baratas y los agricultores han utilizado el agua en forma muy eficiente. Es decir, una reeducación en el uso del agua para los agricultores, que en el caso del CITRA, a través del programa de cambio climático que se creó el año pasado, está haciendo estos, digamos, talleres intensivos y educativos a los agricultores para que utilicen mangas de plástico para regar, que utilicen riego por goteo, que adquieran incluso estaciones meteorológicas automáticas para calcular cuánta agua debe tener un cultivo en determinado momento y no echar el agua durante todo el día. Y ellos se han dado cuenta que así le ha sobrado el agua y no han tenido que recurrir a camino aljibe ni otro tipo de ayuda. Entonces aquí también falta una reeducación, que en el caso de la Universidad de Talca la hemos estado haciendo a través del CITRA, para que la gente sepa que hay técnicas que no son tan caras y que pueden utilizar varias veces la misma agua que ellos tienen disponible. El cambio climático ya llegó para quedarse, profesor. ¿Cuáles podrían ser las proyecciones que existirían a nivel local y regional para los próximos años? Bueno, las proyecciones de la región del Maule, que como decía al principio, es una de las regiones que más va a ser afectada por el cambio climático, lo mismo que California, Europa y digamos Australia, que son las áreas climáticas mediterráneas que tienen 4 estaciones, va a ser fundamentalmente, y ya la gente lo ha notado, un verano mucho más extenso que va a empezar en octubre, fines de octubre, y va a durar hasta mediados de abril con temperaturas sobre los 30 grados, un invierno relativamente corto y cálido que va a ser desde mayo hasta mediados de agosto, con una pluviometría en torno a los 550, 540 milímetros,
y con una disminución notoria de las heladas en la región del Maule, que ya se está notando, y sobre todo un verano muy cálido. O sea, cada vez vamos a sentir veranos más cálidos, con muchas temperaturas sobre 34 35 grados, y lo cual obviamente va a contribuir a una pérdida por evapotranspiración de los cultivos. Y estaciones intermedias como otoño y primavera que van a tender a desaparecer. O sea, el otoño va a ser una mezcla entre verano e invierno, y la primavera va a ser solamente septiembre, porque ya octubre va a ser prácticamente de verano. Y el otoño, con la pérdida de marzo, que ya marzo es un mes de verano ya a esta edad, con abril, que va a durar hasta mediados de abril, las temperaturas sobre 30 grados, nos va a quedar solamente un mes y medio, cuanto más de otoño, que va a ser también bastante cálido, por lo cual nos vamos a tener que acostumbrar a un clima muy parecido al de Santiago, ¿no? Con casi semiárido. No, aquí obviamente el secano costero va a ser una de las áreas que más va a sufrir sobre el tema de la falta de agua, y lamentablemente muchas comunidades agrícolas que hay ahí, que crearon toda una cultura de pertenencia, toda una cultura de tradiciones, de fiestas religiosas, de fiestas de vendimias, de fiestas, ¿no es cierto?, de trilla, van a desaparecer lamentablemente por falta de agua, van a tener que emigrar hacia el Valle Central, y seguramente eso se va a llenar de bosque, que es que es la medida de mitigación que se ha hecho para la región. Gracias por conversar con nosotros respecto del cambio climático, los estragos que eventualmente podrían generarse y por supuesto esta alerta, este llamado de atención a la comunidad para estar preparados y enfrentar este significativo fenómeno que indudablemente va a impactar en la calidad de vida de todos los seres humanos. Bueno, le agradezco la invitación. Y en este caso la Universidad de Talca está preocupada del tema a través del programa de cambio climático, para alertar sobre los elementos que a futuro nos van a ocasionar, y que, como decimos, ya empezó el año 90 este cambio climático, y obviamente este tipo de programas sirve mucho para que la comunidad se informe y sepa que es algo real y que está sucediendo y que se va a profundizar en el tiempo. Patricio González Colville, profesor de agroclimatología de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Talca, quien estuvo con nosotros conversando respecto de los diferentes matices que traerá para nuestro país y particularmente para la zona de la región del Maule el cambio climático y el fenómeno del Niño. www.campustv.cl es la página web para que usted acceda y nos conozca. Estamos presentes en las redes sociales de Facebook y en Twitter también. Gracias por su atención y sintonía, y nos reencontramos en un próximo capítulo de Agenda Región.